¿Qué tal? Esta es la unidad 1 de Introducción a la Estadística, de la materia de Estadística Inferencial. Mi nombre es Gaspar Cruz Bautista. Vamos a ver 3 capítulos dentro de la materia de Estadística Inferencial. El capítulo 1 va a contener el pensamiento estadístico, tipo de datos, pensamiento crítico, recolección de datos mensuales. El capítulo 2 va a ver distribuciones de frecuencia, histogramas, gráficas estadísticas, pensamiento crítico y gráficas inadecuadas. Y por último, en el capítulo 3, medidas de tendencia central, medidas de variación, medidas de posición relativa y gráficas de cambio. Iniciamos con el capítulo 1, introducción a la estadística. La estadística inferencial o inferencia estadística estudia cómo sacar conclusiones generales para toda la población a partir del estudio de una muestra y el grado de fiabilidad o significados de los resultados obtenidos. Es decir, es una filosofía del aprendizaje y la acción basada en 3 principios. Vamos con el paso número 1, que es pensamiento estadístico. ¿Qué es el pensamiento estadístico? La estadística es una disciplina que utiliza recursos matemáticos para organizar y resumir una gran cantidad de datos obtenidos de la realidad e inferir conclusiones respecto a ellos. ¿Qué son los datos? Son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Y la población es el conjunto completo de todos los elementos puntuacionales, personas, mediciones, etc., que se someten al estudio. El conjunto es incompleto porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población y la muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. El pensamiento estadístico. Vamos a ir analizando algunos problemas del libro. Y la pregunta número 1 es: muestra la respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Una muestra de respuesta voluntaria es aquella a la que los propios sujetos deciden si participan en el estudio. La pregunta número 3: significancia estadística y significancia práctica. ¿Qué diferencia existe entre las significancias estadística y significancia práctica? Se indica la significancia estadística cuando se utilizan métodos estadísticos para llegar a la conclusión de algún tratamiento o hallazgo que es eficaz. Sin embargo, el sentido común podría sugerir que dicho tratamiento o hallazgo no es lo suficientemente diferente para justificar su uso. La siguiente pregunta: el Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Puede ser posible, pero muy poco probable. La siguiente pregunta: semáforos mientras conducías por la ciudad. Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verdes. También puede ser posible y probable. La siguiente pregunta: contextos de datos. Remítase a la tabla con las medidas de los automóviles. Cada valor X está pareado con el valor Y correspondiente, como en la tabla 1.2 de la página 5, es decir, cada valor está asociado con el correspondiente valor de alguna forma significativa. Si los valores X y Y están pareados, tienen un sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor ubicado en la misma columna. ¿Por qué? Los valores X están pareados con los valores Y. No tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor Y, que se localiza en la misma columna. Los valores X corresponden a pesos en libras y los valores representan las cantidades de combustible consumidos, de manera que las diferentes no tienen significado alguno. Ok, continuamos con la siguiente pregunta, que se refiere a la significancia estadística. Nos ponen como ejemplo: en un estudio del programa Orange para la pérdida de peso, 40 sujetos perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses, con base en los datos de comparación. Es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que, si esta dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener esos resultados es de aproximadamente de 3 en 1000. El programa Orange para la pérdida de peso tiene significancia estadística, tiene significancia práctica, ¿y por qué?
Como respuesta ponemos que el programa Orange de pérdida de peso es una estadística significativamente, ya que los resultados tienen muy pocas probabilidades, es decir, de 3 probabilidades en 1000 de ocurrir por el azar. El programa no tiene una significancia práctica debido a que la pérdida de peso es de 3.3 libras, es muy pequeña. Seguimos con una pregunta de acuerdo a conclusiones. El siguiente dato: remítase a las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y en la carretera por los diferentes automóviles del conjunto de datos 16 del apéndice B. Compare las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y las cantidades consumidas en carretera. Después responda las siguientes preguntas sin efectuar cálculos. Y como inciso A nos pone la conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad, parecen estar sustentadas por una significancia estadística. El inciso B, la conclusión de las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad, parecen estar sustentadas por una significancia práctica. Y el inciso C, ¿cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y en carretera? Prácticamente esta sería una parte de intervalos, una porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas generalmente de la misma naturaleza. Y pues como principios básicos del pensamiento estadístico, como número 1 tenemos contexto de datos, fuente de datos, método de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. Y nos vamos con la otra sección, que es de tipos de datos. ¿Qué son los tipos de datos? Son métodos estadísticos para demostrar efecto, probabilidad y obtener resultados. Dentro de los tipos de datos encontramos dos términos: el término de parámetro, que es una medición numérica que describe algunas características de una población, y el estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Y vamos viendo unos ejemplos, también son preguntas del libro. Datos cuantitativos y categóricos. ¿Qué es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Pues existen unas variables categóricas. Las variables categóricas también se denominan variables cualitativas o variables de atributo. Los valores de una variable categórica son categorías o de grupos mutuamente excluyentes. Los datos categóricos pueden tener o no tener un orden lógico. Y las cuantitativas son valores de una variable cuantitativa, son números que se suelen representar en un centro o una medición. La siguiente pregunta nos dice que la política de los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual es del 44%, son demócratas. Y pues este tipo de datos pues sabes que es estadísticamente. En la siguiente pregunta, la tabla periódica. Seguimos con la siguiente pregunta, la tabla periódica. El peso atómico promedio o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Obtenemos el resultado bajo un ejercicio estadístico. La siguiente pregunta es de ganancias de película. El autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de boletos. El promedio o la media es de 123.7 millones. También el resultado es un ejercicio del parámetro. En la parte de encuestas realizadas por la American Online, pidió a los suscriptores que respondieran las siguientes preguntas. ¿Qué frase publicitaria les gustaría más? Se presentó a los participantes una lista con varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventas de los automóviles, y la de Volkswagen recibió el 55% de las 33.160 respuestas. Su frase era: alivia el sufrimiento producido por el gas. El resultado se obtuvo mediante un ejercicio de muestreo. En la interpretación de encuestas políticas, para la encuesta descrita en el problema del capítulo, suponga que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia y que las respuestas se codificaron como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes o 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula el promedio o la media de las cifras y se obtiene el 0.95, ¿cómo se interpreta este valor? El resultado lo puedes
obtener mediante un ejercicio de población. Pasando con el pensamiento crítico, puse más o menos algo referente a lo del pensamiento crítico, que es el pensamiento crítico es un proceso que se propone analizar, entender o evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que pretenden interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones y afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Pasamos con el problema que es correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego, los métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de la Unión Americana existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento en la tasa de homicidios. Es una de las preguntas que nos hace. La siguiente: ¿podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Para la primera pregunta podemos decir que es no, porque una correlación entre las dos variables no implica que una sea causa de la otra. Y para la segunda pregunta es no, una reducción en el número de armas automáticas registradas no necesariamente dará un resultado o una menor tasa de homicidios. La siguiente pregunta: ¿las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo? Con base en un estudio que se revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran, un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. Como respuesta, pudiéramos poner que sí es probable que exista una relación entre el estudio y la vida más larga, pero eso no significa que una variable sea causa de la otra. Es probable que las personas se gradúan de la universidad. La siguiente pregunta es de discrepancia entre resultados reportados y observados. Cuando Harris Interactive encuestó a 1013 adultos, el 91% dijo que se lavaba las manos después de utilizar el baño público. Sin embargo, cuando se hizo una observación de 6.336 adultos, se encontró que en realidad el 82% no se lava las manos. ¿Cómo se puede explicar esta discrepancia? ¿Qué porcentaje es más probable que indique cada exactitud la tasa real de las personas que se lavan las manos en un baño público? Pues a esta pregunta le agrego la siguiente respuesta. Cuando se preguntan a las personas si se lavan las manos en un baño público, suelen responder afirmativamente, y es lógico, ya que en esta respuesta refleja una mejor higiene personal y transmite una imagen más positiva de la persona. Es probable que la tasa del 82% sea más exacta, ya que se basa en una conducta real y no en lo que dijo la gente. La siguiente pregunta de porcentajes: convierta la fracción 5/8 a un porcentaje equivalente. Como inciso A, como inciso B, convierta 23.4% a su equivalente decimal. Y inciso C, ¿cuál es el 37% de las 500? Y inciso D, convierta el 0.127 a un porcentaje equivalente. Para la respuesta del inciso A serían 62.5%. La respuesta del inciso B es 0.234 y la respuesta del inciso C serían 185. Para la respuesta del inciso D serían 12.7. En la siguiente pregunta, también en un porcentaje de las encuestas de Gallup, nos ponen como inciso A: en una encuesta de Gallup aplicada a 734 usuarios de internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realizan compras en línea. Nos preguntan cuál es el número real de usuarios de internet que afirmaron que compraron la línea de manera frecuente u ocasional. En este caso, pues realizamos la operación y nos dan 360. Del inciso B, de los 734 usuarios de internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Es el 44%. La siguiente
Pregunta, nos dice los porcentajes en el medio de comunicación. En el New York Times Magazine, un reporte acerca de la disminución de inversión occidental en Kenia concluyó la siguiente información. Después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio de los pasajeros. La inversión extranjera cayó en el 500% durante la década de 1990. ¿Qué es incorrecto en esta afirmación? Si la inversión extranjera se redujera a un 100%, se eliminaría por completo, lo que no es posible que se reduzca más del 100%. En el siguiente punto, que es recolección de datos muestrales, tengo 2 puntos, que es un error de muestreo, es la diferencia entre el resultado de muestras y el verdadero resultado de la población. Este error es consecuencia de las fluctuaciones por el azar. Un error que no es de muestreo sucede cuando los datos muestrales se obtienen, registran o analizan la forma incorrecta, como cuando se selecciona una muestra sesgada, cuando se emplea un instrumento de medición defectuoso o cuando se registran los datos de información incorrecta. Pasamos a los siguientes ejercicios. Una muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Nos preguntan si es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población, y pudiera ser que quizás sí sean más típicos. Es probable que los resultados sean buenos o malos, y es casi probable. La casualidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Puede ser que son datos fáciles de obtener. En la siguiente pregunta es una encuesta sobre tabaquismo. Gallup realizó una encuesta telefónica a 1.018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Cuando Gallup y estas organizaciones de encuestas realizan estudios, generalmente se comunican con el sujeto por teléfono. En años recientes, muchos sujetos se han negado a cooperar con las encuestas. Seguimos con la siguiente pregunta. Es encuesta sobre el tabaquismo de Gallup. Realizó una encuesta telefónica a 10.018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Cuando Gallup y estas organizaciones de encuestas realizan estudios, generalmente se comunican con los sujetos por teléfono. En años recientes, muchos sujetos se han negado a cooperar con las encuestas. Es probable que los resultados de las encuestas sean válidos si se basan únicamente en los sujetos que accedieron a responder. ¿Qué deben hacer las organizaciones que realizan encuestas cuando se enfrentan con una persona que no quiere responder? Serían una de las preguntas que nos podemos realizar de acuerdo a lo que nos señala la encuesta número 6. Para la número 10, la prueba de la equinacea. Un estudio sobre la eficacia de la equinacea concluyó infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo de infecciones fue tratado con equinacea y el otro grupo fue tratado con placebos. Los grupos de tratamiento con equinacea y de placebo se determinaron mediante un proceso de asignación aleatoria, según datos de la Efficacy and Safety of Echinacea Interesting de Taylor et al. Journal of the American Medical Association. Pues como respuesta puede ser un dato de estratificado. Para la siguiente pregunta, muestra sistemática. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimos dulces de M&M que se producen. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple, explique. Como respuesta, agregue una muestra simple, ya que previamente tiene seleccionado los dulces a sabiendas de que son estos productos.
La siguiente pregunta: muestra estratificada. Con la finalidad de realizar una prueba de la brecha de género en la forma en que los ciudadanos perciben al presidente actual, Tomsky Company encuesta exactamente a 500 hombres y 500 mujeres seleccionados al azar entre todos los adultos que vienen a Estados Unidos. Suponga que el número de hombres y mujeres adultos en el mismo. Nos hacen la siguiente pregunta: este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple, explique. Como resultado de esta encuesta, pongo que es una muestra simple, ya que se cuentan con los datos de base y es más fácil seleccionar que la cantidad de hombres o mujeres son los que participan. La siguiente de muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila, y luego la arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Nos preguntan: ¿este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple? Y nos pide que expliquemos. En este caso es una muestra aleatoria simple, ya que sabemos claramente que la base o cantidad de estudiantes y las filas de cuántos están conformados solo es al azar, sabemos quién será. La siguiente pregunta de diseño de muestreo: usted es el encargado de realizar una encuesta laboral a los estudiantes graduados de la universidad. Describe los procedimientos para obtener una muestra de cada tipo, aleatoria o sistemática. En la parte de aleatoria se selecciona con todos los datos potenciales existentes. Una sistemática, la forma de ejecutar la forma de ejecución en el análisis. Así se concluye el capítulo 1. Iniciamos con el capítulo 2. ¿Qué tal? En la parte de histogramas vamos a tratar de definir qué significa un histograma. Un histograma es una estadística, es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En este caso nos ponen un problema donde nos dicen que los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la National Center for Health Safety, nos muestran unos datos que van derivados de la edad, la estatura, el peso, la circunferencia de cintura, el pulso, las presión sanguínea sistológica, los días, el colesterol, la longitud de los muslos, la anchura de los codos, la anchura de la muñeca, la circunferencia del brazo. Nos ponen también estaturas, pesos, por ejemplo el índice de masa corporal. Como ejemplos del dato, para esto les voy a poner unas notas. ¿Cómo podemos solucionar o obtener la media? Se obtiene mediante la solo suma de los números que tengas, después los divides por cuántos números hay. La fórmula para la desviación estándar es, la pongo como pasos. Paso 1, calcular la media. En el 2 es calcular el cuadrado de la distancia a la media para cada dato. Opción 3, sumar los valores del resultado del paso 2. Asimismo, seguir con la división entre los números de datos para sacar la raíz cuadrada. La fórmula para calcular el tamaño del muestreo de la muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la siguiente, en donde n representará el tamaño de la población, la z el nivel de confianza, la p la probabilidad del éxito proporcionado o esperado, la q la probabilidad de fracaso, la d la presión o el error máximo admisible en los términos de proporción. De acuerdo a lo que nos comentaba en el problema, esta es la gráfica que nos muestran para poder desarrollar. El problema nos pide realizar un histograma de la edad, la estatura en pulgadas, el peso, el pulso y el índice de masa corporal. Este problema se realiza en la parte de
o en la tan ya famosa llamada Minitab. En esta parte pues les pego las imágenes de la obtención, pero vamos a ir analizándolas. Les voy a tratar de poner los datos o realizar la operación en el Minitab. Ok, los datos que nos pedía el problema los vamos a tener aquí. Querían un histograma de la edad, de la estatura, el peso y el pulso. Previamente pues yo ya los había almacenado en la parte de Minitab, que prácticamente pues es como un formato de Excel. Para obtener ahora sí que las gráficas nos vamos en la parte de gráficas, de histograma. Vamos a ver esta parte de WebFit y los vamos a seleccionar con la parte de edad. Vamos a iniciar con la parte de edad. Para eso le vamos a dar un nombre. Previamente ya lo tengo aquí. Y la obtenemos. Vemos nuestra gráfica de Gauss, las gráficas, la línea de Gauss, la frecuencia que se encuentran de este lado son la edad. Aquí vemos la media, la desviación estándar, el tamaño de la muestra, que son 40 caracteres, que son los que conforman toda la lista, ¿no? Y pues para tener más clara nuestras gráficas, vamos a darle las cantidades, ¿no? Si realizamos la suma de todo esto, obtenemos los 40 o el tamaño de muestra, que son los números de datos que nos dan, ¿no? Por cada uno de la información que pide, que es la edad, la estatura, el peso y el pulso. Y automáticamente pues esta es nuestro histograma, ¿no? Ya realizado. Y pues puedes seguir realizando el mismo proceso para todas las demás, que en este caso pues también tienes la estatura, ir cambiándole nada más los nombres o los datos que tú deseas, ¿no? Y pues previamente pues ya los fui realizando y los puse en estos slides para que los fueras viendo, ¿no? Cómo están realizados, dónde están las frecuencias, el historial que llevan, sus frecuencias, sus pesos, cómo están distribuidos, el diagrama de Gauss, la campana de Gauss, cómo se ve en dicho programa. Seguimos con la parte de gráficas estadísticas. Nos ponen unos problemas. Identificamos aquí uno que dice polígono de frecuencias y gráfica de puntos. Nos ponen como ejemplo que se incluye un polígono de frecuencia que describe los pulsos de mujeres, y el ejemplo número 4 que presenta una gráfica de puntos del mismo conjunto de datos. Nos hacen una pregunta: ¿cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencia? Textualmente se los pongo aquí. La gráfica de puntos permite plasmar los datos originales, ya que cada valor representa un punto, y esto nos permite tener una vista de los datos originales. La siguiente pregunta: un polígono de frecuencias relativas. Se muestra una figura 26 de 2.6. Se representan polígonos de frecuencias relativas para los pulsos de hombres y mujeres cuando se comparan dos conjuntos de datos como estos. Por ejemplo, porque generalmente es el mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas en lugar de polígonos de frecuencias. Pues textualmente también les pongo: porque así podemos tener una mejor visión de los resultados y hacer la comparación de los dos conjuntos. La siguiente, que es una gráfica de puntos, nos pide construir una gráfica de puntos de las cantidades Estroncio 90, que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de estas cantidades. Pues prácticamente nos muestra la distribución normal, y las anchuras de rango están cercadas del 150 y ocurre con menos frecuencia en los eventos. Y a continuación pues les dejo ahí la imagen del proceso, ¿no?
Siguiendo con otra pregunta, la gráfica de tallo y hojas. Nos piden que utilicemos los pesos para construir una gráfica de tallo de hojas que sugiere esta gráfica acerca de la distribución de pesos. Como resultado pongo que la gráfica de tallos y hojas sugieren que los pesos del plástico desechado tienen una distribución cegada hacia la derecha, aunque no se aleja mucho de la distribución normal. Estos tipos de problemas también los puedes realizar en la parte, o se realizan en la parte de Minitab. Y seguimos con la siguiente pregunta. El alquitrán y monóxido de carbono en cigarrillos. En el conjunto de datos 4 represente el alquitrán de los cigarrillos tamaño grande para el eje horizontal. Es el siguiente. Y la cantidad de monóxido de carbono del mismo cigarrillo del tamaño grande en el eje vertical. Determina si al parecer existe una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono de los cigarrillos tamaño grande. De ser así, describe la relación. Y yo pongo que en los cigarrillos de tamaño grande no parece haber una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono. Y agrego este tipo de gráfica de puntos. En la siguiente, que es una gráfica de serie de tiempo para la ley de Monroe. En 1965, Gordon Moore, uno de los fundadores del Intel, propuso lo que ahora se conoce como la ley de Moore. El número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se duplica aproximadamente en cada 18 meses. La siguiente tabla enlista el número de transistores por pulgada cuadrada en miles para varios años diferentes y nos pide que construyamos una gráfica de series de tiempo con los datos que nos ponen. Y a continuación, pues esta es la gráfica que nos resulta, ¿no? Y también nos piden otra gráfica de tallo y hojas contiguas. Al margen encontrar un formato para las gráficas de tallo hojas contiguas, donde aparecen los pulsos de los hombres y las mujeres en una tabla que nos muestra el libro. En la página 47, complete los gráficos antiguos y luego compare los resultados. Agrego como comentario que en general parece que los pulsos de los hombres son más bajos que el pulso de las mujeres, de acuerdo a la gráfica de tallo y hojas. Siguiendo con el pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Nos ponen aquí como resultado de una encuesta en el American Online. Ocasionalmente realizan una encuesta en línea en las que sus usuarios de internet pueden responder a una pregunta. Si se construye una gráfica para ilustrar los resultados de una encuesta como estas, y la gráfica se diseña de forma objetiva y con técnicas adecuadas. Nos preguntan que la gráfica ayudará a comprender mejor la población general y por qué. Para esto agrego el siguiente comentario: no representaría la población general porque prácticamente se encuentra solo un porcentaje de población y en adición tienen que estar enterados en contestar dicha encuesta, así que no se puede decir que es de todo general. La siguiente pregunta: superficies de países para construir una gráfica que compare el territorio de 5 países más extensos. Usted decide describir 5 áreas con cuadrados de diferentes tamaños. Si se dibujan los cuadrados de modo que las áreas sean proporcionales a las áreas de los países correspondientes. Y nos hacen una pregunta: si la gráfica resultante será confusa y por qué. Pues puede ser que probablemente sea de cordura, ya que puede que algunos de los datos se representen, se acerquen, y al hacer la gráfica esto solo se vea igual sin datos ni objetivos. Una pregunta más dice que la adopción de niños chinos. La siguiente gráfica de barras indica la cantidad de adopciones de niños chinos por parte de los estadounidenses en los años 2000 y 2005. Y nos hacen una pregunta: ¿qué es incorrecto en esta gráfica? Dibuje una gráfica que describe los datos de forma imparcial y objetiva. Pues realicé esta gráfica también, pero pues de acuerdo a lo que dice el 2005 y el 2000, creo que se tuvieron más adopciones en el 2005 que en el 2000. Así iniciamos con el capítulo número 3, que está compuesto de datos estadísticos para describir, explorar, y esto es de acuerdo a la página del 81 al 134 del libro. Medidas de tendencia central. Iniciamos con una pregunta que nos realizaron también: es la medida de tendencia central.
Nos preguntan en qué sentido la media, mediana, moda y mitad del rango son medidas de tendencia central. Yo le pongo que es utilizar diferentes métodos para proporcionar un valor o valores centrales o intermedios de un conjunto de datos. En la siguiente pregunta, el número de palabras inglesas se obtuvo una muestra aleatoria simple de páginas del diccionario Merriam-Webster's Collection Dictionary de la 11ª edición. A continuación se indica el número de palabras definidas en esa página. Puesto que este diccionario tiene 1459 páginas con palabras definidas, estima el número total de palabras definidas en el diccionario. Nos hacen una pregunta: ¿es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras en el idioma inglés? Y nos dan estos rangos: 51, 63, 36, 43, 34, 62, 73, 39, 53 y 79. Pues pongo como dato que la mediana tiene el 53.3%, el 52.0%, lleva la mediana, la moda no hay, la mitad de rango es de 56.5%. Y esto porque si utilizamos la medida del 53.3, las palabras por página, la estimación del número total de palabras es de 77.765. Como la media se basa en una muestra pequeña y como parece que los números de las palabras definidas en la página varían por una gran cantidad, lo más probable es que la estimación no sea tan precisa. En la siguiente pregunta dice: un costo de choques de automóviles. El Insurance Institute for Highway Safety realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajaban a 6 millas sobre hora. Se obtuvo el costo total de los daños para una muestra aleatoria simple de los automóviles probados, lo cual se representa a continuación. Y nos preguntan: ¿hay una gran diferencia entre las distintas medidas o de tendencia central? Y nos dan unos costos. Para esto identificamos como X el primer costo, que es de 6.412.2. La mediana serían 6.374. La moda no hay. La magnitud de rango es de 6.664.0. Las diferentes medidas de tendencia central no definen las grandes cantidades. Siguiendo con la siguiente pregunta: los vuelos del transbordador espacial. A continuación se presentan las duraciones en horas de una muestra aleatoria simple de todos los vuelos hasta el momento en que se escribió este libro del Space Transport System, transbordador espacial de la NASA. Los datos corresponden al conjunto de datos 10 del apéndice B. ¿Hay alguna duración que sea muy poco común? ¿Cómo podrías explicarse? Pues igual nos dan unos datos en el cual obtengo como X el 11%, que es igual a 217.3 horas. La media es 235 horas y la moda serían 235.0 horas. La mitad de rango 190.5 horas. La duración de 0 horas es muy inusual y podría representar un vuelo cancelado. En realidad representa la duración del vuelo del Chase, que resultó en una explosión catastrófica casi inmediatamente después del despegue. Seguimos con otra pregunta, que es el voltaje de una casa. Remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y compare las medias de los tres conjuntos diferentes de nivel de voltaje medidos. Como datos de la casa pongo en la parte del número X 123.66 volts, la mediana 123.70 volts, el generador es de 124.66 volts y la mediana de 124.70 volts. El UPS es el de 123.59 volts, la mediana 123.70 volts. Parece que los tres grupos tienen aproximadamente el mismo voltaje, no habría tanta diferencia. En el siguiente problema nos ponen esta gráfica que está dentro del libro, en la que nos piden frecuencia y el alquitrán, miligramos en el cigarrillo sin filtro. Pues en la parte de las X pongo el 20.9 miligramos. La medida de la tabla de frecuencia se aproxima a la media de 21.1 miligramos para la lista original de los datos.
Seguimos con la siguiente pregunta, que es las multas por exceso de velocidad. La distribución de frecuencia dada describe la velocidad de los conductores multados por la policía de la ciudad de Poughkeepsie. Estos conductores viajaban por una zona de Clark Road que pasa por la Universidad del Autor y tiene un límite de velocidad de 30 millas sobre hora. ¿Qué diferencia existe entre la media y la velocidad límite de los 30 millas sobre hora? Para eso pues realizamos esta tabla que está en el libro también y obtuvimos estos datos del 46.8 millas sobre hora, que es muy cercano al valor obtenido en la lista original de los valores. Las velocidades están muy por arriba de los límites de 30 millas sobre hora, probablemente porque la policía multó a aquellos que viajaban muy por arriba de la velocidad publicada. En la siguiente pregunta, la media ponderada. Un alumno del autor obtuvo las siguientes calificaciones: B, C, B, A y D. Los cursos tenían las siguientes horas de crédito: 3, 3, 4, 4 y 1. El sistema de clasificación asigna estos puntos de calidad a las clasificaciones con las letras A, 4, B3, C2, D1, F0. Calcule el promedio de las calificaciones GPA y redondee el resultado de dos posiciones decimales si la lista del rector requiere de un promedio de 3 o mayor. Nos preguntan, ¿podrá ingresar este estudiante a la lista del rector? Y pues con un 2.93 creo que no. La siguiente pregunta es una media recortada. Ya que la media es muy sensible a los valores extremos, decidimos que no es una media de tendencia central resistente. La media recortada es más resistente para calcular. La media recortada del 10% de un conjunto de datos. Primero se acomodan los datos en orden, después se elimina el 10% de los valores inferiores y el 10% de los valores superiores, y luego se calcula la media de los dos valores restantes. Para las clasificaciones de crédito que otorga la empresa FICO, incluidas en el conjunto de datos 24 del apéndice B, calcule lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre los resultados? Nosotros ponemos, o yo pongo como, o los ponen como dato A, inciso A, la media; inciso B, la media recortada del 10%; inciso C, la media recortada del 20%. Para esto yo pongo los siguientes datos: que en X el 703.1, media recortada del 10%, representa el 10%, el 709.7, que es la media recortada del 20%, el 713.7 son los resultados no diferentes de la manera drástica. Parece que los resultados indican la tendencia de un crecimiento en los valores conforme aumenta el porcentaje del recorte, de manera que parece que la distribución de los datos sea sesgada hacia la izquierda. Las medidas de variación. Para la primera pregunta, en las medidas de variación, nos ponen un enunciado correcto del libro de Hu, Tzu, Lee, Ware, Charts. Se afirma que la desviación estándar suele definirse como más o menos la diferencia entre las puntuaciones más altas y la media, y la puntuación más baja y la media. Por ejemplo, si la media es 1, el valor más alto es 3 y el valor más bajo es menos 1. La desviación estándar es 2 y nos hacen una pregunta si es correcto este enunciado y por qué. Y yo menciono que no es correcto, porque el rango valor mínimo es menos el valor, el rango se obtiene en base al valor máximo menos el valor mínimo, que sería 3 menos 1, y realizando la operación pues nos daría 4. La siguiente pregunta es: las pruebas de asientos de seguridad para niños de la National Wi-Fi Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque con los asientos de seguridad para los niños que se utilizan en los automóviles. A continuación se incluyen los resultados de esas pruebas con las medidas expresas en Higgs, unidades estándar de lesión de cabeza. Según los requisitos de seguridad, la media debe de ser menor de 10.000 Higgs. Existe una gran variación en las medidas de las pruebas de los asientos de seguridad para los niños. Nos pusieron los siguientes datos: 774, 649, 1210, 546, 431, 612 como rangos. Y para eso realicé una tabla.
en relación a la medida de los 10.000 Higgs, existe una gran variación en las medidas, ¿no? Y pongo como rangos el valor mínimo menos el valor máximo menos el valor mínimo, es donde se obtuvo el rango. La desviación estándar pues es la raíz cuadrada de todas las sumas, y la media pues también agrego unas fórmulas, ¿no? Según los resultados no existe gran variación en las medidas de las pruebas. La siguiente pregunta es sobre películas. Remítase al conjunto de datos 9 del apéndice B y considere los montos de ganancias de dos categorías diferentes de las películas. Las películas con clasificación R y las películas con clasificación PG o PG-13, utilice los coeficientes de variación para determinar si pareciera que las dos categorías varían en la misma cantidad. Cálculo de la desviación estándar a partir de una distribución de frecuencias en los ejercicios 29 y 30. Calcule la desviación estándar de los datos muestrales que se resumen en la siguiente tabla de distribución de frecuencia utilizando la siguiente fórmula, donde donde X representa la marca de clase, F representa la frecuencia de clase y N representará el número total de valores de la muestra. Además, compare la desviación estándar calculándola con las desviaciones estándares obtenidas por medio de la fórmula 3.4 con la lista de datos originales del ejercicio 29, 3.2 mg, ejercicio 30, 12.5 latidos por minuto. Para este ejercicio pues realicé la siguiente tabla y veo que la varianza es entre 6.26 y de acuerdo a mis datos no sé qué tan exacto sea. La siguiente pregunta, regla práctica de las desviaciones. Se utiliza la regla práctica de las desviaciones para estimar la desviación estándar de las edades de los datos de los profesores. Para esto también se realizó la siguiente tablita que se muestra ahí: el rango, la varianza, cómo se obtuvo y las medidas que nos dieron. La medida de 35.2 y la desviación estándar es de 6.76 de acuerdo a los valores que se nos proporcionaron. Para la siguiente pregunta, del teorema de Chebyshev, el generador del autor que produce voltajes con una media de 125.0 voltios y una desviación estándar de 0.3 voltios por medio del teorema de Chebyshev, nos preguntan qué sabemos acerca del porcentaje de voltajes que están dentro de las tres desviaciones no estándares de la medida y cuáles son los voltajes mínimos y máximos que están dentro de estos tres estándares. Para eso pues se realizó la siguiente gráfica donde vemos los rangos, ¿no? que se demuestran, y vemos que el 95% se encuentra dentro de la desviación para el primer dato, y para el segundo el 99.7% se encuentra dentro de la desviación por la medida estándar. Siguiendo con el siguiente punto que es medidas de posición relativa y gráficas de caja. Nos hacen una pregunta: gráficas de caja. A continuación se representa una gráfica de caja generada por statistics de las duraciones en horas de los vuelos de naves espaciales de la NASA, y nos hacen una pregunta: ¿qué nos indican los valores de 0, 166, 215, 269 y 423, los cuales se muestran en esta tablita? Y el 3.0 horas de la duración de vuelo es más corto. El primer cuartil Q1 es de 166 horas, el segundo cuartil es del Q2 o mediana es de 215 horas, y el tercer cuartil de Q3 es de 269 horas y el máximo de 423 horas. Para la siguiente pregunta, que es la puntuación Z del geyser All Faithful, las duraciones de las erupciones del geyser All Faithful tienen una media de 245.0 segundos y una desviación estándar de 36.4 segundos, de acuerdo con el conjunto de datos el 15 del apéndice B. Una erupción dura 110 segundos. Nos ponen como inciso A la primera pregunta: ¿qué diferencia hay entre la duración de 110 segundos y la media? Pues como resultado tenemos 135 segundos. En el inciso B, ¿a cuántas desviaciones estándares corresponde la diferencia obtenida en el inciso A? A 3.71. El inciso C, convierta la duración de 110 segundos a una puntuación Z.
El inciso C, para ese tenemos el resultado de menos 3.71. En el inciso D, si consideramos que las duraciones comunes son aquellas que corresponden a las puntuaciones Z entre menos 2 y 2, la duración de 110 segundos es común o inusual, y pongo como resultado que es inusual. Siguiendo con la siguiente pregunta, la comparación de calificaciones de pruebas. Las calificaciones de pruebas del SAT tienen una medida de 1518 y una desviación estándar de 325. Las calificaciones de la prueba ACT tienen una media de 21.1 y una desviación estándar de 4.8. Nos preguntan cuál es la relativamente mejor, una calificación de 1840 en las pruebas del SAT o una calificación de 26.0 en las pruebas del ACT, y por qué. Pues la puntuación de 1840 se convierte a Z a 0.99 y la puntuación de 26.0 se convierte a Z a 1.02. De manera que la puntuación de 26.0 es relativamente mejor porque tiene puntuación Z más grande. Siguiendo con la siguiente pregunta. La gráfica de caja de calificaciones FIFO se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgados por la empresa FICO y los datos ordenados se representan a continuación. Construye una gráfica de caja que incluye los valores de resumen de los 5 números. Pues tomamos en cuenta los 5 números: 664, 706, 766, 810 y 836. Que para eso pues este es el diagrama de caja. Gráfica de caja para los pesos de monedas de 25 centavos. Utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos de monedas de plata de 25 centavos anteriores a 1964 y posteriores de 1964. A partir del conjunto de datos 20 del apéndice B, utilice los gráficos de caja para comparar los conjuntos de datos. Pues parece que los pesos de las monedas de 25 centavos acuñadas antes en 1964 son muchos más altos que los de las monedas acuñadas después de este año, y se muestran a continuación en la gráfica de caja. Para los valores atípicos y la gráfica de caja modificada, utiliza las 40 longitudes del muslo en centímetros de mujeres que se incluyen el conjunto de datos 1 del apéndice B. Construya una gráfica de caja modificada e identifique cualquier valor atípico, tal como se definió en la parte 2 de esta sección. Mostramos la gráfica de caja y los valores atípicos: 27.0 centímetros, 31.1 centímetros, 32.1 centímetros y 48.6 centímetros. Hasta aquí hemos concluido con la parte de la unidad 1 de estadística inferencial. Quiero recordarle que todos los datos aquí plasmados fueron del libro de estadística de Mario F. Triola, de la 10ª edición. Por mi parte es todo. Muchas gracias.